Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, programa dedicado a las ideas y opiniones de universitarios. Aquí se tratarán los temas que más le interesan a la sociedad. El día de hoy trataremos del tema los derechos de usuarios del transporte aéreo. Para platicar de este tema nos acompañan Emilio Guerra, de Derecho del TEC de Monterrey, Miguel Alfonso Mesa, de la carrera de Derecho del ITAM, Brian Bruce García, de Relaciones Internacionales del UNAM, y Augusto Octavio Aquino, que es piloto de L3 Airline Academy, y Alexander Jacqueline García, de la carrera de Ciencias de la Comunicación del UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. ¡Comenzamos! Una aerolínea presentó un amparo contra varias disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establecen obligaciones a los concesionarios y derechos de los pasajeros, como lo son la indemnización por demoras injustificadas o cancelaciones tomando en cuenta el costo total del boleto más los impuestos pagados, la transportación de instrumentos para la atención de personas con discapacidad, la publicación de los motivos de demora en los módulos de atención, así como los términos y condiciones del servicio contratado. La aerolínea consideró que esas obligaciones eran excesivas, injustificadas, desproporcionales y que violaban los derechos de comercio, propiedad, desarrollo, libre competencia y libertad tarifaria. Posteriormente, el recurso de revisión fue resuelto por la Suprema Corte, negando finalmente el amparo a la aerolínea. Para este tema quisiera saber la opinión de Emilio en cuanto a la sentencia. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o estás en contra de lo que se determinó en la Suprema Corte? Pues mira, Jimé, a mí me parece que esta situación que se genera respecto a que una aerolínea hace también ejercicio de su derecho para levantar la mano y decir, oigan, aquí me parece que se están habiendo abusos en cuanto a las obligaciones que yo tengo que contraer, digamos, en frente a los consumidores de indemnizaciones, etcétera. Creo que en primera instancia me parece que es bueno que una aerolínea pueda llegar y levantar la mano y decir sus quejas, pero finalmente yo creo que una de las esencias del libre mercado y de la relación entre un consumidor y alguien que ofrezca un producto o un servicio siempre también es atender a lo que el consumidor quiere, porque finalmente es quien va a hacer uso o desuso de ese producto, de ese servicio. Entonces, a mí me parece, Jimé, que es de celebrar, creo yo, dos cosas. Primero, insisto, que la aerolínea pueda llegar y decir, oigan, no estoy de acuerdo. Y en segundo lugar, me parece que la Corte hace lo correcto digamos, a las alturas de este momento del debate. Creo que estuvo bien lo que hizo la Suprema Corte. Quizás avanzando un poco más en la discusión podamos encontrar ahí uno que otro recoveco. Ok, perfecto. Augusto, ¿piensas que estas obligaciones fueron excesivas? No, en absoluto. Creo que con estas obligaciones la aerolínea asume su responsabilidad de transportar a los pasajeros y a sus propiedades y además se acota también el límite de su responsabilidad porque claramente se establece que cuando haya demoras o cancelaciones se indemnizará al pasajero cuando éstas sean atribuibles a la aerolínea. O sea, ya si no son atribuibles por otras cuestiones técnicas, pues entonces ya entrarían otras reglas en juego. Claro, estaba viendo que en el 2016 se publicó en el aeropuerto, en las pantallas del aeropuerto, como un porcentaje de qué sucede cuando hay demoras. Normalmente las aerolíneas le echan la culpa al aeropuerto, el aeropuerto a las aerolíneas. Entonces, justo en el aeropuerto decía como el 60% de las demoras son cuestiones de las aerolíneas. Así que a nosotros no nos vengan a decir aquí estas cosas. Claro. Que vaya, o sea, yo creo que por los vuelos de conexión y demás suceden este tipo de cosas. Creo que algo también muy importante de la sentencia fue pensar en las personas con discapacidad. A veces no es muy fácil para ellos poder entrar a un avión, ya sea porque llevan silla de ruedas o pues algún otro instrumento. Comentaban en el amparo que no consideraron en la Ley de Aviación Civil que a veces estos instrumentos pueden ir en contra de normativa internacional. ¿Qué opinan al respecto? Sí, o sea, vaya, o sea, ¿sí se puede utilizar este tipo de instrumentos? ¿No? A ver, perdón, hay un punto constitucional importante un poquito previo, creo yo, que es
si el Estado se puede meter a regular lo que contratan las aerolíneas con los pasajeros, porque en principio sería una relación privada, ¿no? Es una persona que libremente decide volar con X aerolínea a X destino que esa persona también escogió. Aquí creo que estamos viendo un punto que es una concesión del Estado de un servicio público al cual todas las personas tenemos derecho a acceder. No es una relación privada en la cual no está algún grado de publicidad en ese sentido, ¿no? Okay. Entonces, considero que el Estado, en primer lugar, tiene derecho, como bien decía Emilio, la aerolínea tiene derecho a defenderse, pero el Estado también tiene la facultad de regular a este poder que normalmente es desproporcionado con relación al poder que tenemos los consumidores, claro, ¿no? Una aerolínea tiene un poder mucho más amplio de decisión y nosotros nos tenemos que acoplar. O sea, yo creo que pocos de nosotros hemos logrado que en lo que no estamos de acuerdo con una aerolínea se refleje en un cambio en lo que ellos hacen, ¿no? Más bien, ellos establecen las condiciones y nosotros somos los que nos tenemos que adecuar. Entonces, este control de la Corte es importante, independientemente de si tenía razón en el fondo o no, es importante por eso, porque tiene que regular una relación de poder que existe entre un ciudadano y una aerolínea que es algo grandote, que además está manejando un servicio público. Y en ese sentido, regresando al punto de la discriminación, pues cuando estamos hablando de relaciones que tienen cierto grado de publicidad, el Estado y las aerolíneas deben respetar que todas las personas somos iguales, pero esa igualdad significa dar tratos diferenciados a quienes necesitan tratos diferenciados, que es el caso de yo para entrar a un avión, pues simplemente necesito caminar y llevar zapatos, o a lo mejor ni zapatos tengo que llevar, y en el caso de una persona que usa silla de ruedas, se vería impedida para disfrutar de ese servicio que pues tiene algún grado de publicidad, ¿no? Entonces yo celebro que la Corte intervenga e impulse condiciones de igualdad entre todas las personas. Sobre todo porque mencionas algo interesantísimo, que es esta relación asimétrica entre la aerolínea y el consumidor, y en ese espacio que sobra, o digamos esa diferencia en la relación contractual, el Estado es quien tiene que llegar y construir unas condiciones de más o menos igualdad entre el consumidor y la aerolínea, y más aún si se trata de consumidores que padecen de discapacidad o que tienen que hacer uso de instrumentos fuera de sí para poder disfrutar de esto. Entonces, digamos, en el primer punto, en el punto esencial respecto del ejercicio del poder público para entender si está bien o está mal lo que están haciendo las aerolíneas en favor de uno o de otro, yo creo que lo interesante aquí es precisamente entender que el Estado, claro que tiene la responsabilidad de empezar a reducir las asimetrías entre consumidores y estas grandes empresas, las aerolíneas, pero más aún a aquellos consumidores que tienen desventajas motrices de alguna u otra forma. Entonces me parece que es correcto. Por supuesto, y aquí se desprende un tema muy interesante, que es, ok, ya sabemos que el Estado debe de poder intervenir en una regulación al respecto porque es un servicio concesionado. Claro. Pero también justo en la sentencia tocan el tema de que a quién le debemos de hacer caso. A los tratados internacionales, regulaciones, en cuanto a vuelos internacionales, claro está, a las regulaciones internacionales o a la ley de aviación civil, porque ahí lo que planteaba pues el quejoso era que pues, no había concordancia entre el tratado internacional y la ley nacional. Entonces, pues, a quién, digo, obviamente esto es una cuestión de jerarquía de leyes y a quién se le va a hacer caso, pero pues estaría bueno que para la audiencia puedan explicar un poquito de eso. Es que lo que sucede aquí es que, y la misma Constitución lo establece, de que están a la par justamente, o sea, las leyes que se desprenden de la Constitución y los tratados internacionales. Los tratados internacionales, creo que uno de los mayores problemas es que cuando se presentó esta situación, en las aerolíneas internacionales se maneja algo distinto, por ejemplo, en los casos de las maletas. O sea, los precios de las maletas, tú sí tienes que pagar por tu primer maleta, y en las nuevas modificaciones de la ley de aviación pues manejaban cosas muy distintas. Entonces, precisamente por eso empezaron como a haber quejas, pero yo justamente concuerdo que el Estado tiene que tener pues la autoridad y tiene como la capacidad completamente de regular este tipo de cosas para mejorar como el servicio a los consumidores y pues sea en beneficio de estos, porque antes de que sucedieran estas modificaciones había habido muchas quejas, había muchas problemáticas porque se están habiendo como costos excesivos y realmente esto hacía que los consumidores estuvieran insatisfechos y pues
no se realizaran pues los vuelos como deberían de ser. Entonces, realmente yo creo que las cuestiones internacionales son muy importantes aquí, pero la cuestión nacional pues debería de prevalecer en cuestión pues a lo que se tiene como con otras aerolíneas o los convenios internacionales. O se puede como tener lo más importante de estos convenios para el favor de los consumidores, que para mí sería lo mejor. Claro, es siempre interpretar la norma en beneficio de las personas, por el principio pro persona. Creo que en las sentencias hacen un análisis de ley general y ley especial. Toman a la ley de aviación civil como la ley especial. Y pues bueno, como uno de los principios generales de derecho es ley especial, deroga ley general, pues dijeron, les va a aplicar la ley de aviación civil, les guste o no. O sea, entonces... No, y además la ley de aviación civil está, a ver, recordemos, nuestro derecho es como una pirámide, ¿no? Hasta arriba está la Constitución, abajito hay tratados internacionales y leyes generales, y abajo pues están otro tipo de normativa. Pero en este caso de la ley especial, además de ser una ley especial, es una ley que está protegiendo derechos humanos. Entonces, más que, digo, yo creo que el argumento más que buscar si la ley es especial con relación al tratado internacional, deberíamos ver si la ley es más protectora de derechos humanos. Que en este caso, lo que está detrás de esa nueva ley es pues, que se proteja a personas con discapacidad, que obviamente debe prevalecer sobre un tratado internacional que no está protegiendo ese derecho humano. Y bueno, está protegiendo otro derecho humano tal vez, que es el derecho a la libertad comercial o cuestiones por el estilo, pero al final la Corte es donde debe ponderar, ¿no? Entre estos Que precisamente entre estos eso es lo que instrumentos. estaban pues quejándose las aerolíneas, ¿no? ¿En dónde queda yo mi derecho de libertad comercial, de secreto industrial, etcétera? Porque también parte de lo que decías, Jimmy, hace rato, es que las aerolíneas tienen que también, de acuerdo con esta normativa, publicar el porqué de un retraso, etcétera, y eso quizás también pueda llegar a trastocar información sensible dentro de la propia aerolínea. Pero mencionas, creo que el punto en donde colisionan dos derechos humanos y qué va a ser terminando o qué va a terminar siendo lo más importante, si el derecho al consumidor y el derecho al consumidor discapacitado o los derechos de libertad comercial y de secreto industrial de las aerolíneas. Ese es el debate. Tocan un tema muy interesante y no me gustaría prescindir de y que siga sin haberlo tocado, que es ¿por qué las empresas deben de tener derechos humanos? ¿Alguien los sabe exponer? ¿Alguien tiene como...? Bueno, yo primero decir, a pesar de que en nuestro sistema jurídico está construido como derecho humano, yo pienso que las empresas no tienen derechos humanos, sino derechos fundamentales, ¿no? Okay. Hay la confusión un poquito que hizo nuestro propio poder constituyente al llamarla a todos los derechos de la Constitución derechos humanos. Pero tienen que tener derechos fundamentales porque detrás de una persona moral, de una empresa, claro, pues estamos personas de carne y hueso. ¿Y cómo se van a defender esas personas de carne y hueso, claro, cuyos negocios están involucrados, cuya propiedad está involucrada, si el instrumento que usan para asociarse y para llevar a cabo sus actividades no puede defenderse por la vía jurisdiccional y por la vía del juicio de amparo, que es pues reconociéndoles o haciendo esta ficcioncita de que tienen un derecho humano? Claro. Sí, muy interesante exposición. Básicamente tratas sobre eso, todo este sistema de derechos de las personas morales, por así decirlo, empresas y demás. Pero les quité la palabra hace rato. Estaban, creo, Augusto. Bueno, respecto al derecho de las personas con discapacidad, este tema ya lo había estudiado la OASI y de hecho en el anexo 9 pues se reformaron algunas disposiciones ahí, en un principio para que las personas con discapacidad pudieran moverse dentro de los aeropuertos y después que se pudieran transportar dentro de los aviones, ¿no? E incluso una de las disposiciones establece que cuando las aeronaves entren a servicio se debe reconfigurar dentro de los márgenes de seguridad y el modelo de la aeronave lo permita, para que permitan a los discapacitados viajar y cubrir sus necesidades, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos aspectos ya han sido estudiados, muchos otros temas también son estudiados en los congresos de la OASI, y lo que hizo la Ley de Aviación Civil fue darle cumplimiento a esos. Y sobre eso que comentas, pues también abre la pregunta un poco de si podemos obligar, por ejemplo, a establecimientos privados, a un cine, a un restaurante, a cualquier otro tipo de negocio, a adaptar su establecimiento para que puedan entrar personas con discapacidad. Y ese es el punto
yo creo, trascendental y que es el alcance de esta sentencia, que es una vez más mostrar que el Poder Judicial puede igualar las condiciones entre las personas, aun cuando se trate del ámbito privado, ¿no? Entonces puede meterse a otros lugares donde también existe discriminación el día a día. Seguro si nos salimos aquí a caminar las calles del centro de la ciudad, pues vamos a encontrar 1000 lugares que si llegáramos en muletas o si llegáramos en silla de ruedas, no podríamos pasar. Y esa es la importancia de estas decisiones, que van eliminando poco a poco con decisiones pues un poco ejemplificativas lo que debe ser la sociedad, ¿no? Que esto que ahora se hace en los aeropuertos, pues se debería hacer en todos lados. Por supuesto. Van abriendo el diálogo a este tema que es tan importante. Exacto. Jackie, justo que ya tomaste la palabra, quisiera preguntarte algo y es Claro. sobre este derecho de publicar, de comunicar las razones de la demora o de las cancelaciones, porque creo que hace unas semanas pasó con Interjet, Sí. que no digo que había cancelaciones, que había demoras, que todos estaban desesperados, que se hizo un relajo, pero pues vaya, o sea, las personas seguían sin tener certeza de por qué había sucedido todo eso. Entonces, ¿qué opinas al respecto de estos hechos? Pues creo que esa es una parte muy importante. Justo estaba revisando la ley de aviación y dice, ¿no?, que es como obligación de cada aerolínea tener un módulo donde la gente pueda llegar y pues ser atendida, ¿no? Ya sea una queja, una información, cualquier duda que tenga. Y realmente, pues muchas aerolíneas lo cumplen, pero si tú vas y te acercas como, oye, ¿por qué está la demora? No, pues no sé. Entonces, creo que realmente sí está establecido que tienen que tener este módulo, que tienen que informar a los usuarios, pero realmente no se cumple como debería, porque, por ejemplo, no tiene mucho que escuché un caso de unas chicas me estaban contando que estaban en su vuelo retrasado y que pasaban media hora, que pasaban 40 minutos y que se acercan y que dicen como de, oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pasan? Y es como de, no, es que no es mi problema, yo no te tengo que decir. Y que había gente muy, muy prepotente a veces pues sí, en los stands. Y ya cuando llega el avión, le preguntan a las aeromosas y dicen, no, es que las mismas chicas pues también de Interjet, las que estaban en el vuelo anterior, pues se retrasaron demasiado, pero pues realmente no podemos atacarnos entre nosotros y decir como de, no, es culpa de mis compañeras. Entonces lo que hacen es como, pues, no ser claros. Entonces, hermetismo. Evadir el tema. ajá, no ir al punto. Entonces, realmente yo creo que aquí deberían, pues, delimitar más qué tienen que decir en los módulos, cómo hacerlo, porque creo que les están dejando como muy libre sí, pon tu stand, pero realmente no te están delimitando qué tienes que decir, cómo decirlo, y pues los usuarios están resultando muy afectados. O sea, en este caso de Interjet fueron que como 18,000 personas las afectadas por sus cancelaciones de vuelos, fueron 155 vuelos, entonces pues sí es una situación grave. Claro, a veces jurídicamente hay un problema en sobreregular todas las acciones que tenemos o no que hacer, pero a veces lo amerita. Hay veces donde hay muchos abusos, hay veces donde hay mucha incertidumbre y pues vaya, o sea, creo que en esos casos a veces es necesario esta sobreregulación. Bueno, quizá no, pero vaya, por los excesos que a veces pasan. Sobre todo si son 150 vuelos los que están Sí, en un ciclo sean 3 retrasados, días. creo que si bien el Estado o no, o alguien tiene que hacer algo para que no se permita que estas acciones continúen, ¿no? Por Sí. supuesto. Creo que es importante también determinar y ponernos a pensar si es sobreregulación o si es regulación necesaria. Y yo creo que la regulación necesaria empieza, otra vez vuelvo al mismo punto, cuando un privado empieza a ser mucho más poderoso que los particulares con los que contrata, donde hay una relación asimétrica, como bien decías. Y en esas relaciones asimétricas, donde nosotros no podemos luchar, no podemos defendernos, no podemos ejercer nuestros derechos con completa libertad, el Estado debe tomar acciones. Y aquí decidió que se iba a transparentar un servicio público y que la gente, las personas, tenemos derecho a acceder a la información de por qué están sucediendo estas cuestiones. Incluso si lo queremos ver así, es un tipo de rendición de cuentas de la aerolínea hacia sus pasajeros, ¿no? Entonces, pues el punto es hasta dónde nosotros tenemos el derecho de exigir que nos rindan cuentas de esa forma y que nos expliquen por qué se están retrasando y por qué no están cumpliendo nuestros contratos. Pero más importante, como tú decías, es
ver cómo lo vamos a hacer efectivo, porque está el derecho ahí, pero te acercas a los módulos y no te dan la información, incluso se protegen entre ellos. Entonces, no sé, habría que pensar formas más innovadoras de solucionar esto, como pues hasta pensar como en una unidad de transparencia dentro de la aerolínea que le marque, dentro del aeropuerto, que le marque a la aerolínea y le exija que dé los puntos por los cuales está retrasando y que luego se le expliquen al ciudadano, ¿no? O sea, hay que pensarlo mucho, pero en un principio no creo que sea una sobreregulación, simplemente estamos empezando a regular y pues hay que descubrir mucho por ese Un grave camino. problema es el desconocimiento de los mismos usuarios sobre sus derechos, porque, o sea, esta persona llega y pregunta, no le dicen, es como de, ay, no me quisieron decir, y no sabe que realmente es su derecho que la aerolínea te diga, oye, yo me retrasé porque por mi culpa, por el clima, y la gente se va y desconoce. Entonces, realmente también ese es un grave problema, que la gente no conoce sus derechos, qué sí puede exigir a una aerolínea, qué no le puede exigir. Y aparte de eso, saber a qué tiene derecho en cuanto a compensaciones e indemnización si se retrasa. Es un grave problema. Pues bueno, terminamos con este primer bloque de Derecho a Disentir en este programa muy nutrido, muy contemporáneo también y que nos puede funcionar a todos. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir sobre este tema muy interesante sobre los derechos de los pasajeros que son usuarios de transporte aéreo. Justo estamos en un tema interesante de pues, obligaciones de transparencia, por así decirlo, de las aerolíneas. Jacqueline, perdón, te corté ahí una frase hace rato, pero... No te preocupes. Pues sí, ahorita estábamos retomando esto de cómo compruebas que ellos se excusan, se pueden excusar a veces que es el clima. ¿Cómo tú compruebas realmente que ellos te están diciendo, no, tu vuelo se retrasó por esto que por el clima? O ¿cómo puedes hacer para tú de verdad decir como, ok, te la perdono porque fue el clima y no porque tú te retrasaste, no porque tu vuelo anterior también se retrasó? Creo que ya Augusto tenía un tema interesante. Sí, bueno, en 2017 hubo un paro irregular por parte de pilotos de una aerolínea en la Terminal 2 y personal del aeropuerto bajó con el representante de esa aerolínea a pedirle una explicación por qué los pilotos están en un paro irregular no autorizado por el sindicato y que le ordenara a estos volver a los aviones y seguir el servicio y terminar con el paro. Entonces yo creo que la autoridad sí tiene las facultades, sí podría requerir a la aerolínea para que transparente esos aspectos y decir, bueno, la causa de su demora es esta, ¿no? Y darle mayor explicaciones a los pasajeros y no quedarse con el, bueno, pues es que es esto o no tenemos más información, ¿no? ¿Por qué se dio ese paro? Bueno, fue en solidaridad de un compañero que fue despedido, alegan los pilotos, de manera irregular. Entonces, en solidaridad hicieron un paro, ¿no? Pero igual me parece que es un buen ejemplo de cómo a lo mejor no sea la mejor idea o lo más eficiente que un ciudadano directamente ejerza sus derechos frente a la aerolínea, en el sentido de que si tú llegas y le preguntas en un módulo por qué se está retrasando el vuelo, tienes pocas herramientas para obligarlos a que te digan cuáles son las razones. En este caso del paro, pues fue una autoridad del Estado que funcionó como intermediario y que obligó a la aerolínea a que, pues, más bien a los pilotos, a que volaran los vuelos que tenían que volar y que respetaran los derechos de los pasajeros, ¿no? Entonces algo parecido podría suceder. Digo, esto ya no lo puede decidir la Corte, lo tendría que diseñar el legislador, pero que hubiera una instancia intermediaria entre el ciudadano que quiere saber qué está sucediendo con su vuelo y la aerolínea, que es la que probablemente está incumpliendo sus obligaciones, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en pues, un funcionario público que esté marcando a cada aerolínea, pidiéndole información sobre qué está pasando y que les rindan cuentas a él. Y él, en caso de que no le respondan, pues ser quien imponga las sanciones. Claro, creo que en este caso, bueno, me viene a la mente la Profeco. Que también fue la ley de protección al consumidor también se reguló en todo este paquete. Entonces, bueno, dependiendo de la forma de cumplimiento de las medidas de Profeco, pues puede ser, creo que hay un módulo de Profeco en el aeropuerto, no estoy segura. Sí, ok. Sí. Entonces, pues creo que ahí es donde pueden acudir. Digo, no sé qué tan, afortunadamente nunca me he tenido que parar ahí, pero no sé qué tan efectivo sea, sería cuestión de investigarlo. Hay otro tema que quisiera tocar sobre si ustedes consideran justo o injusto que estas indemnizaciones se hagan, o sea, de las cancelaciones o las demoras,
se hagan tomando en cuenta el costo del boleto más los impuestos que pagó el consumidor. Porque vaya, esos impuestos son directamente para el Estado, no es ninguna ganancia para las empresas, para las aerolíneas o concesionarios. Entonces, pues vaya, o sea, los concesionarios, las aerolíneas vienen reclamando, oye, pero pues no fue una ganancia mía, ¿por qué se la tengo que regresar? ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que no hay que hablar como de justo o injusto, es necesario. O sea, cuando una aerolínea recibe su concesión, pues acepta los términos de la ley de aviación, entonces, y esta establece que pues pueden haber sanciones. Entonces, yo creo que no deberían de verlo como de te estoy cobrando el boleto más el impuesto, simplemente esta es la cantidad de mi multa porque tú incumpliste. Eso es como una sanción, o sea, el devolver el dinero del impuesto sería como una Yo lo veo sanción. como multa, no digo que sea justo que ellos tengan que poner el boleto más el impuesto, que si no se les llega a ellos, pero yo creo que es necesario. Ok. Yo sí iría a lo justo y lo injusto, y yo creo que sí es injusto, Jaime, porque en cuanto a la mercantilidad, que al fin y al cabo a las aerolíneas, además de proveer un servicio, pues se dedican a hacer negocio con eso, ¿no? Y esa contraprestación del boleto, claro, tiene un porcentaje que se tiene que pagar de impuestos que no representa ningún ingreso para las aerolíneas. No tendrían por qué estar dando como indemnizaciones de porcentaje. A mí me parece injusto para las aerolíneas que, claro, tengan que dar ese porcentaje también, independientemente de no estén haciendo bien o mal su trabajo. Ellos tienen que responder por los que ellos tienen que responder. Los impuestos, como dicen por ahí, Jiménez, son harina de otro costal. Bueno, pero por eso también la ley es clara al decir, esas indemnizaciones solamente ocurren por causas atribuibles a la aerolínea. O sea, Sí. fue una responsabilidad de la aerolínea que no cubrió o no previó, la cual generó la demora o la cancelación y por lo tanto le tienes que devolver el dinero. E incluso en la sentencia lo dice, cuando el pasajero compra su boleto, también hay una relación contractual y cuando la aerolínea incumple, pues incumple esa relación contractual y debe de resarcir el daño que le está ocasionando, ¿no? Sí, claro. Pero no basta con que se regrese el dinero con el que recibió del boleto. Yo creo que sí hay una cosa ahí medio rara, porque a ver, están las dos partes del pago, ¿no? Lo que te costó el boleto y lo que se le paga al gobierno. La aerolínea tiene una responsabilidad, tiene la culpa porque llega tarde, porque no llegaron a tiempo sus pilotos o lo que ustedes quieran, y le tiene que regresar al usuario una parte. Obviamente le tiene que regresar lo que pagó por el servicio, porque pues ya no le está dando el servicio a la aerolínea. Exacto. Además, yo creo que también es justo que haya una sanción para la aerolínea, porque si no, nada más quedarían tablas, entonces lo harían todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente se retrasó, pues ya no estoy teniendo su ingreso por un servicio que además yo no ofrecí. Exacto. Y yo pienso que está justa la parte de que además hay una sanción extra a eso que estás regresando para desincentivar que estén cometiendo este tipo de acciones, pero la cuestión rara de la que yo hablaba en un inicio es por qué el Estado se va a quedar con esos impuestos de un servicio o de, Que no se dio. de algo que no se está dando y que por lo tanto no se está grabando. Claro. Ahí creo que está la cuestión rara de por qué el Estado se tiene que quedar una parte. Pues en todo caso que sea el usuario quien se quedara lo que pagó por impuesto y además que se lo regresaran a la aerolínea y que la aerolínea tuviera que pagar algo más, no sé. Claro. Pero yo no veo de dónde sacó el Estado pues, que se tenía que quedar con una partecita de... No, de claro, lo pero que- creo que tienen que ser de cajones distintos, ¿no? O sea, una cosa son los impuestos, que si bien no se prestó ese servicio O en los términos o en los pactados. términos pactados, claro, el Estado no tiene por qué quedarse con ese dinero, pero esa corresponsabilidad que tiene la aerolínea con el Estado y con el consumidor, claro, el consumidor tiene que recibir esa indemnización, esa sanción en la cual estoy completamente de acuerdo. Pero ahí, esta cosa rara que tú mencionas, estoy completamente de acuerdo. Habría que ir sacando de cajones distintos ese dinero con el único fin de que el consumidor final que no está recibiendo de la forma óptima y en las condiciones pactadas el servicio que quiso o el servicio que pagó, pues. Pero ahí sí, o sea, digo, no es que esté en desacuerdo con algo, Pero sí. pero el Estado se está quedando con una parte nada más porque dos particulares se pelearon. ¿Por qué se tendría que quedar con No, una claro, parte del estoy de Estado, acuerdo no? con eso, O sea, estoy de acuerdo con eso. Sí, o sea, por eso digo que no está en desacuerdo contigo, nada más que pues hay que entender bien la idea de que el gobierno se está quedando con un cachito, Sí. nada más porque tú no me cumpliste y yo pues no estoy de acuerdo con que no me cumplieras, cuando ese dinero podrían habérmelo dado a mí o
sea, no sé cuál es la justificación del Estado para quedarse con ese dinero y en eso sí creo que tenemos que ser muy codiciosos los ciudadanos de exigir una justificación constitucional de cada medida por la cual el Estado recaude impuestos o cualquier tipo de gravamen. Es que si estamos como hablando de rendición de cuentas y, o sea, se está exigiendo transparencia a las aerolíneas, también se puede exigir transparencia en esta parte, porque justamente es como, te estás quedando con cierto impuesto, estás dando esta retribución, entonces, ¿en qué lo estás utilizando? ¿Para qué lo vas a utilizar? Entonces es como una cierta contradicción en que el Estado está luchando por el beneficio de los ciudadanos, pero también en este caso de que podría ayudarlos también brindándoles el impuesto que ellos pagaron por el consumo de este ticket, de lo que ellos pagaron, pues en vez de eso ellos se lo adjudican. Entonces realmente, o sea, sí ayudan en parte de la sentencia, pero hay también como ciertas disparidades. Y incluso poniéndome más mal pensado, al gobierno le conviene que se retrasen vuelos con este Sí, cobro de este en impuesto. ese sentido, claro. Entonces tiene Claro. el incentivo el gobierno de echarle la culpa a la aerolínea para ellos quedarse con el moche de lo que se cobró de ese impuesto, ¿no? Pero Entonces, vaya, sí es creo algo- que aquí lo que entiendo es las aerolíneas tienen el derecho de regresar el costo total del boleto, incluyendo todo lo que incluye, por cancelaciones. Cuando se trata de demoras, es tomando un porcentaje de ese costo total, pero también vienen reclamando eso. ¿Por qué me lo estás inflando al costo total con impuestos y no al costo de pues, simplemente lo que fue mi relación comercial? Claro. Entonces, pues sí está un poco engañoso este tipo de cuestiones, pero... O sea, como que hicieron el truco y metieron ahí su cobro de impuestos, que en realidad no era el sentido al final de esta medida, sino castigar a las aerolíneas. Claro. Pero por el otro lado, sin querer, están generando este incentivo de que ahora los funcionarios, para que el gobierno se quede ese cachito, pueden empezar a pues, mentir o a imputarle los retrasos a las aerolíneas para que ellos se puedan quedar con ese porcentaje del impuesto. Porque si no hubiera sido culpa de la aerolínea, entonces el gobierno no se hubiera quedado con esa partecita extra, ¿no? Claro. Sobre todo si la aerolínea va a indemnizar, y esto es a lo que me refería hace un rato con las cajas distintas, si la aerolínea va a indemnizar al consumidor por la cancelación de su vuelo y va a costarle el porcentaje del costo del vuelo más aparte el impuesto, ese número total lo va a pagar la aerolínea, no le va a pedir al gobierno que le dé la parte de su impuesto y se lo regrese. Ese creo que es la clave y esa me parece que es la fórmula, la ecuación que se tendría que seguir. Si una aerolínea va a cancelar un vuelo y no se prestó el servicio por el que el consumidor pagó, el gobierno tendría que, uno, darle el dinero a la aerolínea para que la aerolínea tuviera el dinero que le va a regresar y además el impuesto, que no tiene sentido esa recaudación por un servicio que no se tuvo. Entonces, haber un intermediario para que fueran más justas las cosas. Claro, o sea, coincido al 100%. Creo que es injustificado que el gobierno recaude un impuesto de un servicio que no se está dando. Y además es aún más injusto y aún más injustificable que la aerolínea se quede sin hacer nada por no prestar ese servicio. Ahora, sintetizando, me parece que es injusto que la aerolínea tenga que cubrir el costo total, porque en el margen del impuesto ahí ya no entra, insisto, la mercantilidad de la aerolínea, sino que la aerolínea tenga que cubrir el costo de su vuelo y el gobierno tenga que regresar el impuesto también, para que el consumidor final, que es lo que importa, reciba esa indemnización por un servicio que no tuvo. Esa es la fórmula y creo que esa debe de ser la ecuación. Sí, por supuesto. Digo, yo estoy de acuerdo en parte con algunas posturas, con otras también, pero Es derecho a disentir, Jimena. es derecho a disentir, todos tenemos aquí derecho a disentir, pero yo más de conducir, pero ustedes de disentir. Pero también me gustaría tocar un tema que es sobre el equipaje, que me parece que también podría tener un doble sentido, podría ser un poquito engañoso, pero me gustaría primero que ustedes me lo dijeran, para no estar aquí pronunciándome antes, pero es que tú como pasajero, al comprar tu boleto de avión con el precio que fue publicado en la página web o donde lo hayas comprado, tienes derecho, también depende si son vuelos nacionales o internacionales y del tamaño del avión y de la capacidad, pero vaya, en principio, vuelo internacional, tienes derecho a documentar una maleta de 25 kilos y 2 piezas de equipaje de mano que sumen un total de 10 kilos y no más de ahí. Y bueno, limitación de dimensiones físicas también tienes que cumplir,
pero ¿qué opinan sobre este derecho? ¿Está bien? ¿Determinó mal la Corte? ¿Determinó bien? ¿O es un poco excesivo también para las aerolíneas? Los escucho. Bueno, también en esa ley de aviación civil se establece que cuando el pasajero viaje sin equipaje, bueno, no documente equipaje, se le va a dar una tarifa preferencial al respecto. Y esto es en razón porque, bueno, el avión tiene cierto límite de peso, o sea, no puede cargar con todo. Y cargar con todo eso disminuiría su rendimiento, lo limitaría más, lo limitaría en cuanto al alcance que pudiera llegar a tener, podría complicar cuestiones de seguridad aérea. Entonces, por eso muchas aerolíneas prefieren que el pasajero no viaje sin equipaje documentado. Ahora bien, si bien por ahí mencionaron que en vuelos hacia Estados Unidos te cobran la facturación de la primer maleta, y mucha gente se enojó, pero este cobro, esta tarifa tiene su justificación en el acuerdo bilateral que firmó México con Estados Unidos, en el que se establece que las aerolíneas pueden convenir las tarifas que más les convengan, ¿no? Entonces, si tú tienes un avión que está limitado por el peso y que además viaja a un país muy redituable, pues obviamente quieres obtener el máximo de ingresos, ¿no? Entonces... Pero esto ya chocaría un poco con la ley de aviación civil, ¿no? Pues sí, y de hecho la Corte determinó que si hay tratados internacionales, estará lo estipulado en los tratados internacionales, ¿no? Pero si no hay un tratado internacional, por ejemplo, entre México y la Unión Europea en la materia o que se establezca esa tarifa, pues aplicará la ley de aviación civil. Claro. No, y además un tema como importante es que, o sea, se menciona que una de las problemáticas que más había en ese entonces era saber si esto iba a aumentar los precios de los vuelos para las personas. Entonces yo creo que ahí era como un punto fundamental de saber de si realmente, o sea, incluido con la maleta vas a pagar menos, estamos pagando más, y si hubo realmente algún cambio como positivo o negativo para nosotros como consumidores. Porque puedes estar pagando o no la maleta, pero si de todas formas te viene como incluido en el precio, es técnicamente lo mismo. Entonces, realmente, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las contras? Claro, es justo lo que estaba pensando. Que te digan que ya debe estar incluido en el precio el equipaje no te garantiza que no te están cobrando de más lo que se supone que antes cobraban. Entonces, igual los boletos pueden ser un poco más caros, pero pues ya viene ahí incluido lo que ellos ganaban en cuanto a documentar equipaje. Creo que ahí lo que no se puede permitir es que haya engaños, ¿no? Porque sobre todo en aerolíneas chicas, me he dado cuenta que de repente llegas, pensaste que ya habías pagado todo y te empiezan a cobrar cosita por cosita que estás haciendo en ese vuelo. Entonces, esta forma de esconder un poco lo que te va a costar al final es lo que sí no debería estar permitido. Pero que cobren por una maleta, ¿no? Pues bueno, hay que estar nada más a lo que establecen las leyes y los tratados internacionales. Pero lo que sí en ningún caso está permitido es estas políticas engañosas, ¿no? Que te venden algo de 50 pesos y al final te termina costando 100. Es que se supone que por ley están obligados a poner el precio final de lo que te va a costar pues adquirir este vuelo. Entonces yo creo que, pues sí, justamente como dices, es un trato engañoso con las personas que están adquiriendo el servicio, y eso pues sí está estipulado. Entonces se tiene como de ahí un parteaguas para que tú puedas decir, me están engañando, voy a ir con la Profeco, puedo hacer una queja. Entonces yo creo que es un punto importante saber que, o sea, esto sí está estipulado, solamente es cuestión de que nosotros tengamos el conocimiento y pues no nos dejemos engañar. Sí, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, buscan en una página de vuelos, no necesariamente directo en la aerolínea, pero que te dicen un boleto baratísimo a un lugar que siempre has querido ir y dices, no, qué joya, le picas y después de 3 clics más del proceso que tienes que hacer ahí para el pago y demás, pues ya te subió a casi el doble. Bueno, a mí sí me pasó una vez. Era muy triste. No, claro. Ahora, pero aquí también lo interesante y un factor a analizar, digamos, en la superficie de la discusión es que también para eso se debe de fomentar la competencia, ¿no? Si bien existen aerolíneas que tienen estas tarifas engañosas, que las hay, y hay muchísimas, claro, y en todos los países del mundo existen, pero también precisamente debe el gobierno, el Estado, prohibir estas prácticas y al mismo tiempo fomentar la competencia para que haya otras aerolíneas que no caigan en estas prácticas y tú puedas entonces adquirir un vuelo quizás más caro, sí,
pero ya con la te tarifa garantiza. final. Y esta competencia de la que hablo significa también que no haya una intervención del Estado en cuanto a las tarifas, en cuanto a los impuestos, etcétera, y que permita que cada vez más gente pueda competir en este mercado. Y aquí el equilibrio interesante que tiene que existir en la intervención del Estado o no es eso, en la protección del consumidor. Eso es lo único que le debe de interesar al Estado. No regular al mercado, quizás en la prevención de los monopolios, pero bueno, esos son otros temas. Pero creo que eso es lo interesante que tenemos también que tomar en cuenta para esta discusión. Si bien existen estas aerolíneas engañosas, debe de fomentarse una apertura mercantil y de competencia para que cada vez más aerolíneas puedan competir en este mercado. Pero entonces, el gobierno sí debería de interferir cuando hay alguna competencia desleal. Por ejemplo, en estos sí, casos claro. que se está manejando No, muchísimo. Por supuesto, por supuesto. Y eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, ahora que viene este gran titánico vuelo de Dubái a México a través de Barcelona. De Emirates. De Emirates, exactamente. Las aerolíneas están diciendo, bueno, ahí hay claramente un piso disparejo entre las condiciones en las que se está prestando este vuelo por parte de este titán de las aerolíneas. ¿En qué lugar me vas a dejar a mí, Aeroméxico? ¿En qué lugar me vas a dejar a mí, Air France? ¿En qué lugar me vas a dejar a mí, Qatar Airways, etcétera, etcétera, con las distintas conexiones? Claro, en la competencia desleal, en las condiciones asimétricas, el Estado, por supuesto, tiene que hacer presencia. No más bien en la libre competencia, ¿no? Digamos. Y sobre todo, en donde yo estaría más de acuerdo en que el Estado intervenga, es en la protección final del consumidor. Eso creo que para mí es lo más importante. Y creo que uno de los objetivos también de competencia económica es también proteger al consumidor. Claro. Finalmente, Claro. como decían, es una relación asimétrica donde fácilmente pueden abusar pues, de tu poco conocimiento sobre el tema. Claro. Pues bueno, terminamos con este segundo bloque. Vamos a rematar con otro más, con uno tercero, pero por el momento esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos. Regresamos a este tercer y último bloque de este programa de Derecho a Disentir, pero me gustaría antes de irnos tocar un tema interesante sobre las sanciones, compensaciones y la indemnización que se debe dar. Bruce, estabas comentando algo muy interesante hace ratito. Bueno, es que dentro de la ley justamente se establece que cuando sucede por culpa de la aerolínea, ellos tienen ciertas opciones. O sea, puedes en un inicio simplemente pedir la indemnización del pago que hiciste y que pues se te respete, ¿no? O sea, ya lo habíamos hablado que sí con impuestos o no, pero o sea, en fin, el pago. Pero también tienes la opción de adquirir el siguiente vuelo. O sea, si ya estabas ahí y te urge llegar, puedes tomar el siguiente vuelo, pero ellos tienen la obligación de, en el tiempo que va a transcurrir este vuelo en el que va a salir, pues de darte llamadas, internet, o hasta si va a tardar mucho en salir el vuelo, pues darte hospedaje y transporte terrestre para que tú te traslades de este lugar al aeropuerto. Entonces, no necesariamente estas medidas se están tomando a cabo. Entonces, creo que es un punto muy importante de que, pues sí están establecidas en la ley, pero de igual como lo hemos comentado, ¿cuántas veces nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, etcétera? Entonces, si están establecidas aquí, pues qué padre, pero desafortunadamente no se están llevando a cabo y también pues gracias también a que las aerolíneas pues tienen como tratos engañosos. O sea, ellos conocen cuáles son las leyes en las que se tienen que acatar y no se están haciendo responsables pues de estas. Pues no les conviene. No. Claro. Y también Bueno, también hay unos aspectos ahí muy complejos. Por ejemplo, se ha dado el caso de que una aerolínea trata de aterrizar en la Ciudad de México, no puede, va a darse vueltas, se le acaba bueno, ya está bajo de combustible, tiene que ir a otra ciudad, en este caso Guadalajara, carga combustible, se esperan, vuelven a despegar para tratar de aterrizar en México, pero otras no pueden volver y tienen que volver a Guadalajara. En ese caso, esta aerolínea no tenía representación en ese aeropuerto. ¿Cómo cumple esa obligación frente a los pasajeros en un aeropuerto donde no tiene representación? Entonces, ¿En el de Guadalajara? ¿O En el Guadalajara. Okay. Entonces también el tema se complica cuando por cuestiones de infraestructura o cuestiones del aeropuerto orillan a la aerolínea a cumplir obligaciones en un aeropuerto en el que no tiene representación. Entonces se vuelve un tema complejo y por supuesto causa molestia a los pasajeros que al principio le echan la culpa a la aerolínea, ¿no? Pero la aerolínea dice, oye, pues mi avión está en Guadalajara,
¿A quién le llamo para que vaya a atenderlos y a darles una respuesta y a cumplir con esas obligaciones? Claro, y yo creo que esa es una de las características y de las condiciones iniciales que deben de tener muy claras las aerolíneas en sus operaciones, de ver si quizás son responsables solidarios o subsidiarios frente al consumidor, o el Estado va a ser el responsable solidario o subsidiario, no lo sé. Pero eso es una de las condiciones que hay que tener mucha atención, porque suponiendo que llegue a Guadalajara esta aerolínea y no tengo un representante, por culpa de que no puede aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, que en realidad ese es el problema, pues quizás la aerolínea tendrá que responder ahí. Justa o injustamente no lo sé, pero es una de las condiciones a las que se deben de acatar las aerolíneas para poder operar. Y justo ese tipo de reglas son las que digo que deben de estar bien definidas para fomentar, digamos, la libre competencia y eso creo que es lo más importante para que al fin y al cabo el consumidor pueda seguir, digamos, lo más importante es que el consumidor pueda seguir viajando en las mejores condiciones, ¿no? Pero ahí ya hay un problema mayor, o sea, más allá de detallar cada situación particular en la ley, es que en todo el mundo los ciudadanos odian a las aerolíneas. Yo no conozco un país, un ciudadano de alguna nación que no odie a las aerolíneas. Normalmente por estas relaciones asimétricas donde las aerolíneas tienen poder y explotan al máximo a los ciudadanos, venden 100 boletos y nada más les alcanzaba para 90 los espacios que tenían, ¿no? Muchas prácticas que hacen que por lo general sean un enemigo del ciudadano de a pie. Y todavía está el problema que en México tenemos la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no cumple con las cosas básicas como dejar aterrizar a una aerolínea o a una aeronave porque no había el cupo para aterrizar en ese momento, porque no se daban las condiciones de tráfico aéreo necesarias, porque otra vez el Estado no cumple sus obligaciones mínimas, ¿no? Entonces, aquí estamos en el peor de los mundos posibles porque encima del odio a las aerolíneas ya está el odio que se genera gracias a que el Estado incumple con sus obligaciones mucho más que en otros países, ¿no? Sí, Pregunta rapidísima. ¿Creen que el Estado deba de regular la sobreventa de boletos? O sea, limitarlo o seguir Yo dejando creo que las no, aerolíneas... entonces, ¿por qué no, Jimé? Porque también hay una advertencia a aquel que compra un boleto más barato y que sabe que quizás se puede quedar sin vuelo ese día. Hay una advertencia y hay una... O bueno, lo que debe de haber más bien es una advertencia expresa que aquel consumidor que vaya a comprar un boleto de estos sobrevendidos o sin asiento asignado, pues debe de él tener la conciencia y la precaución de que quizás no se puede ir ese día, o se puede ir el día siguiente, o se puede ir en una semana, y ese costo lo asume pagando un precio menor. O sea, sí son, la verdad desconozco ese tema, pero sí son boletos específicos a los que les puede pasar este tipo de cuestiones que a ti Sí, no y te es va. que, o sea, yo tengo entendido que también, o sea, pueden decir como, me hacen falta 10 lugares, ¿quién de ustedes se quiere bajar? Y para la próxima tu vuelo te sale a mitad de precio, no sé, tampoco específicamente, He pero también escuchado pueden eso decir y que eso. no lo cumplen, que justo, o sea, he escuchado más de 2 ocasiones, no va a quemar la aerolínea ahorita porque no me dejan prejuzgar. No es cierto, no puedo, no debo. Pero vaya, que les dicen justo eso y dicen, claro, yo me bajo, me va a costar menos, me van a dar algo de dinero, algo de comida y demás. Pues, no me cuesta esperar 3 horas más al siguiente vuelo. Pues ahí va a seguir esperando. Yo pienso que hay dos formas de verla. Está la muy económica, racional, de que las aerolíneas saben que probabilísticamente cierto número de pasajeros no va a llegar. Entonces especulan con esas probabilidades y venden boletos extra. Y el punto es que venden justo los boletos extra sabiendo que no van a tener que regresar una persona, pero pues las probabilidades son eso, probabilidades, y a veces no se cumplen y se quedan 2, 3 pasajeros sin poder utilizar ese vuelo. Pero la otra es si deberíamos dejar que sea una práctica común, que por probabilidades estén vendiendo más allá de lo que tienen. O sea, ya se convierte en una cosa de incluso vender algo que es ajeno, ¿no? Tú le vendiste un lugar a una persona y le estás vendiendo 2 veces su lugar para ganar algo que sabes que podría perjudicarlo con esa ganancia extra que tú estás teniendo. Entonces, no sé, está como el punto de vista así muy económico, racional, de que es la manera de maximizar utilidades, pero también está el punto de vista de si es moralmente permisible que yo te venda este lápiz y también se lo venda a él porque sé que a lo mejor tú ya no me lo vas a pedir. Pero también por eso creo que lo importante es que en esta segunda venta o de la
como se dice, venta de lo vendido, a este segundo comprador hagas esa advertencia expresa. Oye, ya se lo vendí a ella, te lo voy a vender a ti más barato por si ella no lo va a querer, pero tú tienes que estar cauto de que quizás ella sí va a querer lo que yo te estoy vendiendo. Es ese riesgo. Igual lo más algunas- racional. Incluso algunas tarifas sí te dicen, bueno, usted ya puede escoger su asiento a partir de la compra, ¿no? Y no es mucha la diferencia a veces, pero sobre todo este abuso pasa en temporada alta, ¿no? Que es cuando el tráfico de pasajeros es impresionante, ¿no? Y pues yo considero que esta práctica se ha abusado y el Estado debe intervenir. ¿Por qué? Porque se sabe que en las temporadas altas hay mucha demanda, ¿no? Y si aparte la aerolínea, sabiendo eso, sobrevende el vuelo, pues ya está incurriendo en una falta, ¿no? Con toda la conciencia. Claro, pero al final la aerolínea toma muchísimos factores. ¿Cuánto tráfico hay en la ciudad? ¿En qué temporada estamos y si hay lluvias en esta temporada? Y es probable que no llegue un pasajero. ¿Estamos en temporada vacacional o no vacacional? En fin, toma un sinnúmero de factores para sacar la probabilidad de cuántos boletos extra le conviene vender. Claro. Si sabe que está en una temporada y en una ciudad donde es probable que el 10% de sus pasajeros falten, pues va a vender el 10% de boletos extra. A lo mejor ahí donde se tendría que meter el Estado es ver estas políticas hasta qué porcentaje pueden maximizar sus utilidades, ¿no? A lo mejor no lo que más beneficia a la aerolínea, porque lo que más beneficia a la aerolínea afecta muchísimo a 5 personas. Entonces, intentar meterse en esas ponderaciones que al final de cuentas nada más están viendo por los intereses de la aerolínea y moderarlas un poco, si no eliminarlas. Bueno, vamos a ir cerrando con las conclusiones. Está por terminar este programa de Derecho a Disentir. Jacqueline, ¿cuáles son tus conclusiones al respecto de este tema? Mis conclusiones son que, pues, mi punto principal es que tiene que haber información, más información hacia los usuarios sobre sus derechos, qué puedes hacer, qué puedes exigir, cómo, o sea, como mencionaste, está la Profeco, también está Concilianet, que por internet tú puedes hacer tu queja sin necesidad de ir a la Profeco y levantar tu demanda. Entonces yo creo que más que nada, pues sí, conocer qué puedes hacer en estos casos, eso es muy importante, y que las aerolíneas se abran más a expresarse con sus usuarios sobre qué puedes hacer en caso de una emergencia así. Por supuesto. Emilia. Bueno, yo creo que lo más importante que podría sacar de esta discusión son 3 cosas fundamentales. La primera es, el consumidor final tiene que ser lo que el Estado debe de estar buscando siempre al final, porque el consumidor final es quien mantiene viva o muerta una industria. En segundo lugar, el Estado tiene también que fomentar el libre mercado, ¿no? La competencia económica sana, etcétera. Pero tercero, creo que lo más importante es en esta métrica de qué tanto o qué tan poco deba de intervenir el Estado, yo creo que debe de surgir de la premisa de la protección siempre del consumidor, ¿no? Claro. Retomando todo lo que hemos discutido, creo que la manera en la que termina haciendo la Corte en cuanto a este amparo promovido por la aerolínea LAN Perú, me parece LAN que es. Perú, pues, sí. Creo que lo hizo bien. Creo que lo Ok. hizo bien. Creo que el trabajo del Estado es eliminar estas asimetrías naturales que da la mercantilidad de los asuntos, o públicos o privados. Creo que lo hizo bien, Jiménez. Perfecto. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, la sentencia de la Corte también da cumplimiento a los diferentes tratados internacionales en la materia y pues no creo que sea una cuestión tan novedosa. Ha sido cuestión de debate en foros, en convenciones, como lo mencioné, ya es materia en un anexo de la OASI, también está la Convención de Montreal. Entonces creo que la Corte deja muy en claro cuáles son tus derechos como consumidor y a la vez está dando cumplimiento a todo eso establecido, ¿no? Y además que estos organismos internacionales también lo que buscan es fomentar que más pasajeros viajen en aerolínea, la seguridad de la operación y pues que se les respeten sus derechos mínimos, ¿no? Muchísimas gracias, Augusto. Bruce. Pues yo creo que aquí lo más importante es como el compromiso de las 3 partes. O sea, yo creo que como consumidor tenemos justamente, y creo que lo hemos notado ahorita, de que desafortunadamente, no nos informan, pero tampoco nosotros tenemos pues la capacidad de buscar cuáles son nuestros derechos, como lo estamos mencionando. Entonces, pues también es como de cierta forma un compromiso de nosotros, de también estar atentos de qué está sucediendo,
dónde podemos hacer las quejas, qué podemos realizar si sucede esto, pero principalmente del Estado y pues de las aerolíneas, y pues afortunadamente yo igual estoy de acuerdo con la resolución, porque pues justamente la prioridad de aquí tiene que ser la persona que está consumiendo. Entonces, pues la responsabilidad del Estado y de las aerolíneas para que estén haciendo su trabajo y que no haya como tratos engañosos, lo que estamos hablando de los impuestos, de que haya más transparencia también del Estado en este caso. Entonces, para mí lo más importante es eso, como el compromiso de las tres partes y pues que al final la persona más beneficiada, pues como comentamos, pues seamos nosotros, las personas que estamos consumiendo. Claro, muchísimas gracias, Bruce. Miguel. Igual, poniéndome poético, pues creo que es un fallo que muestra la esencia del constitucionalismo un poco, en el sentido de que el poder debe ser controlado para proteger derechos humanos. Y en este caso, el poder de las aerolíneas frente a sus usuarios es desproporcionado y debe limitarse para proteger los derechos de las personas con discapacidad que viajan en un avión, de los consumidores que esperan que pues, no se queden sin vuelo y lleguen a cual sea su destino. Entonces me parece que es un fallo que reitera estos nuevos criterios de la Corte en los cuales se pueden regular las relaciones entre particulares, se puede regular la relación entre una aerolínea y una persona para que a final de cuentas se protejan los derechos humanos de ambos, intentando encontrar una solución proporcionada. Por supuesto, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto tenerlos aquí en este foro. Creo que fue un gran programa, por lo menos yo aprendí muchas cosas más allá de la sentencia, lo cual nunca está de más. Aprendimos tanto de una cuestión jurídica, de internacionalista, de comunicación y de saber los derechos. Y pues bueno, ojalá puedan acompañarnos en este foro en la siguiente ocasión. Yo soy Jimena Jiménez y cerramos con este programa de Derecho a Disentir. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.